Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. La Red Latinoamericana del Color tiene hoy el gusto y el agrado de recibir a las presentadoras Lara Martínez y Anaí Re y luego Analí Medrano. La primera presentación la van a realizar Lara Martínez y Anaí Re. Lara Martínez es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata y Anaí Re, doctora en arqueología, investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Ambas trabajan juntas en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en Buenos Aires, Argentina. Estudian las formas de comunicación de las ciudades, sociedades del pasado a través de los distintos medios materiales. En particular, les interesa abordar el arte rupestre y otros soportes con diseños registrados en el sur de la Patagonia. Recientemente, como parte del proyecto de doctorado de la licenciada Martínez, se han enfocado en el rol del color en los circuitos de comunicación. Su presentación se titula Colores y poblaciones humanas en el pasado de Patagonia. Bueno, adelante, Lara y Anaí. Buenas tardes. Si les parece, yo voy a compartir pantalla y ir pasando las Perfecto. diapositivas. Bueno, primero que nada, hola a todos y bueno, muchas gracias por tenernos paciencia para contarles un poco de otro tema, de otros estudios del color. Eh, Como sabemos que, bueno, que la mayor parte de los que están acá digamos, obviamente no tienen que ver con la arqueología. Si cualquier cosa no se entiende, por favor nos van preguntando, nosotros trataremos de contarles todo de nuestra perspectiva, pero bueno, por supuesto hay algo que por ahí puede llegar a fallar. Así que por favor nos dicen. Bueno, primero que nada, como les decíamos, nosotras dos, Lara y yo, somos arqueólogas y venimos trabajando mucho juntas hace muchos años. Eh, Ahora hace poco Lara se recibió y estábamos pensando el tema del doctorado. Las dos venimos trabajando hace mucho tiempo con la temática del arte rupestre, que ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Y poco a poco dijimos, bueno, qué interesante profundizar en la temática del color. Bueno, así que aquí estamos. Eh, bueno, a ver si querés pasar la siguiente diapo ahí, Lara. Dale. Dale. Bueno, justamente antes estábamos comentando un poco de lo que es la Patagonia y las grandes distancias, ¿no? De la Patagonia. Bueno, ahí fijé un pequeño mapita para que nos ubiquemos y por ahí los que no conocen este sur del continente, digamos. Ahí está el puntito de Buenos Aires, donde vivimos en realidad Lara y yo, o sea, Lara en La Plata, que está pegado ahí a Buenos Aires, y bueno, las dos vivimos ahí y trabajamos en este instituto. El área de trabajo nuestra está en ese recuadrito rojo que vemos ahí, que está a más de 2.000 kilómetros de donde vivimos, con lo cual muchas veces nuestra área de trabajo es un desafío llegar hasta allá, ¿no? Entonces bueno, nada, tratamos de viajar todos los años y bueno, ahora les iremos contando, pero bueno, es un desafío en sí mismo llegar a la zona donde nosotros trabajamos. Bueno, ahí como verán, entonces la Patagonia, justo lo que mencionábamos antes, tiene ambientes muy diversos, pero la mayor parte de la Patagonia es ese ambiente de estepa que estamos viendo ahí arriba, ¿no? Sí, la parte más cordillerana, tenemos la parte más de bosque, si se quiere, ¿no? Sobre todo el lado chileno, ¿no? Del lado argentino tenemos una franja de bosque muy angostita y después tenemos también los ambientes de costa están muy acotados, ¿no? A la franja costera. ¿Por qué les contamos toda esta parte del ambiente? Porque como vamos a ver, nosotros estudiamos a la gente que vivió en el pasado en estos lugares. Y para nosotros como arqueólogos es muy importante entender dónde vivió esta gente, en qué paisajes, ¿no? Porque, como siempre, tener que lidiar con qué necesidades y cómo resolvemos esas necesidades en cada momento del pasado. Y no es lo mismo estar enfrentando esas necesidades en un bosque, en una estepa, en la costa, hay diferentes recursos, ¿no? Hay diferentes temperaturas y todo, hay más agua, menos agua, todo eso va a tener un impacto muy grande en cómo vivió la gente en el pasado en cada una de estas regiones. Si querés, me pasamos, Lara. Bueno, mínimamente para que se contextualicen un poquito en la problemática entonces de lo que es arqueología en la Patagonia. En realidad en la Patagonia hay evidencia de gente viviendo desde hace 12.000 años aproximadamente, ¿sí? O sea, tenemos muchos milenios de gente viviendo en esta zona.
Como verán ahí hay una línea de tiempo que armamos para orientarlos un poco. Van a ver que arrancamos en los 12.000 y después hay como hitos a los 7.000, 3.000, bueno, 1.520, ¿no? Que es cuando es el primer contacto con europeos en la Patagonia. Eh, pero en realidad, digamos, que nos interesa contarles un poquito de esa línea de tiempo, que a lo largo de todos esos milenios, la gente que vivió en esta zona vivía sobre todo de la caza y la recolección, cazando animales, recolectando vegetales y moviéndose mucho, ¿sí? O sea, era gente que se movía bastante en el espacio, caminaba muchos kilómetros. Eh, Depende del momento del año, hay veces que se movían más o se movían menos, por supuesto, ¿no? Pero todo eso hace a que también a lo largo de los milenios cómo se resolvió la gente los diferentes problemas que brindaba el ambiente y también cómo se vinculó con los otros grupos humanos que había, cuando había más gente, menos gente. Bueno, todo eso hace que cada uno de esos milenios tiene sus problemáticas particulares, ¿no? De cómo la gente vivió y a lo largo de todo ese tiempo en la Patagonia. Nosotros como arqueólogas tratamos de entender todo eso, obviamente con lo que nos dejaron estas poblaciones del pasado, que son los restos materiales. Entonces, para nosotros es todo un desafío tratar de entender todo lo que sucedió a lo largo de todo este tiempo a partir de los materiales que nos dejaron. ¿Sí? Que obviamente lo que nos queda no es todo lo que hubo, sino ¿no? Es una fracción de lo que hubo. Y ahí, como verán, esos diferentes rangos de tiempos, nosotros los conocemos como el Holoceno temprano, el Holoceno medio, tardío, que en realidad son los tiempos, es el tiempo geológico, el Holoceno son los últimos 10.000 años, y uno como que lo fracciona en esos pedacitos para decir, bueno, en el Holoceno temprano, que son esos primeros milenios, pasaron ciertas cosas. En el Holoceno medio pasaron otras cosas. Bueno, tratamos de fraccionar más o menos todo ese rango de tiempo para acercarnos a lo que pasó en cada uno de estos momentos, ¿sí? Y después algo interesante también para que, comparando por ahí hasta con otras regiones de lo que sucede en Latinoamérica, es que en realidad en esta zona los habitantes locales vivieron de la caza y la recolección hasta el siglo XX prácticamente. O sea, que cuando fue el avance del Estado argentino sobre las tierras patagónicas, ¿sí? Pero en realidad los pueblos locales vivieron de la caza y la recolección y fueron sociedades móviles hasta el siglo XX, ¿sí? Hasta comienzos del siglo XX. Entonces, bueno, son todas cosas que por ahí van diferenciándonos de otras regiones, ¿no? Del continente y otros sectores. Bueno, ahí pasamos, si querés, Lara. Bueno, y nosotros en particular nos vamos a focalizar sobre todo en esa parte, en ese recuadrito, porque en la zona que trabajamos nosotras, que es en la provincia de Santa Cruz, precisamente que en el centro este de la provincia de Santa Cruz, hay evidencias de gente desde el Holoceno medio en adelante. En la zona nuestra hay poquitas, muy poquitas evidencias del Holoceno temprano, de esas primeras ocupaciones. Entonces, casi todo lo que les vamos a comentar es desde el Holoceno medio al tardío, ¿sí? Bueno, avancemos entonces. Bueno, ahí les estábamos contando que en el centro este de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, es la zona donde trabajamos nosotras. Y como les contaba antes, también esto de los ambientes, la importancia de los diferentes paisajes donde trabajamos, ¿no? Y que aún dentro de esta región, que es muy grande donde trabajamos, hay diferencias ambientales también muy grandes, ¿no? Entonces tenemos desde esas mesetas que se ven en la fotografía del medio, ¿no? Esa cosa así, esa llanura, esa pampa muy grande. Tenés espacios que son cuencas de lagos, tenés espacios, o sea, donde tenés médanos, o sea, con arbustos, o sea, cada uno de esos ambientes dentro de la región de estudio presenta sus particularidades, ¿sí? Bueno, vamos, Lara. Ah, perdón, una cosa, volviendo a la anterior, algo que no me quería olvidar de comentarles, era que además, algo que para nosotros es importante es diferenciar los lugares que son más altos de los más bajos. ¿Por qué? Porque en esta región patagónica, por ahí algunos que ya visitaron Patagonia lo saben, en algunos lugares, en estas latitudes, las diferencias de altitud tienen muchos efectos en qué momento del año puedo vivir ahí, ¿sí? En los lugares más altos, arriba de los 700 metros, en invierno se carga de nieve. Entonces vivir en los espacios que están marcados en violeta y en el mapita, en invierno es imposible, porque está totalmente cargado de nieve. Mientras que en los lugares que están marcados en rosita, que son más bajos, tienen menos nieve en invierno, entonces puedo habitarlos más tiempo, ¿sí? Entonces, para nosotros, para entender cómo vivía la gente en esta zona, eso es importante. Bueno, ahora sí pasemos. Bueno, vayamos al arte rupestre. Todo esto para tratar de contextualizarles y hasta dónde llegamos para que por ahí entiendan la problemática nuestra. Eh,
El arte rupestre, que como les decía fue nuestra inicial problemática con Lara y con la que estamos trabajando, fíjense que hay imágenes que datan del Holoceno temprano, de este primer periodo que estamos viendo. Hay algunas de las primeras imágenes son de Cueva de las Manos, que es un sitio patrimonio, que es patrimonio de la humanidad, ahí en la provincia de Santa Cruz. Después tenemos también imágenes asignadas al Holoceno medio, en la siguiente diapositiva. A ver, Lara. Ahí va. Como van viendo en estas imágenes, hay muchos negativos de mano, ¿no? Estas, las manitos plasmadas así con pintura en las paredes. Hay imágenes hechas con pintura y hay imágenes hechas con grabado, ¿sí? Sustrayendo parte de la corteza de las rocas que se encuentran en la zona. Entonces son dos técnicas muy diferentes para hacer estas imágenes sobre las rocas. Y algo importante de todo esto es que también nuestra aproximación a este arte rupestre, a estas imágenes pintadas y grabadas, es que las entendemos como una forma de comunicación, ¿sí? Como una forma de comunicarse con alguien que no está en ese momento al lado nuestro precisamente, sino que dejamos mensajes para el que viene después. ¿Qué se puede estar comunicando? Un montón de cosas diferentes, ¿sí? Lo que se comunica es para nosotros sumamente diverso. A ver, pasemos a la siguiente, Lara. Fíjense, acá tenemos imágenes de lo que es el arte rupestre del Holoceno tardío, de los últimos 3.000 años. Del lado bien izquierdo tienen una imagen que son pinturas, y mientras que las otras dos son grabados, imágenes de motivos que están grabados. Fíjense que también nuevamente, ¿no? Los diseños hay manitos, hay círculos, hay lagartijas, pisadas humanas, pisadas de felinos, hay muchos diseños diferentes que dejaron las sociedades del pasado sobre estas rocas, ¿sí? Bueno, vamos, Lara. Entonces, y algo importante por ahí para los que no están familiares con lo que es la problemática de la arqueología, es que precisamente como nosotros estudiamos tantos milenios de historia, eh, todo lo que estamos viendo hoy en día, esos paisajes y esos restos materiales no son un reflejo directo de lo que fue en el pasado. Entonces, si nosotros queremos entender lo que pasó 5.000 años atrás, por ejemplo, tenemos que estar muy atentos a los cambios ambientales, porque por ahí en un lugar donde vemos todo seco, antes hubo un lago, una laguna, entonces todo eso es muy importante verlo. También lo mismo saber que muchos restos orgánicos, sobre todo, se pierden a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros el registro que nos va quedando a nosotros es un registro que va quedando sesgado por los diferentes procesos que lo van afectando a lo largo de los milenios, ¿sí? Vamos con la siguiente. Entonces, ¿por qué nos interesa el color a nosotras? Bueno, como les decimos, nuestro punto de partida fueron los colores en las pinturas rupestres. Nosotros veníamos analizando estas pinturas rupestres eh, a lo largo de los años y detectábamos los colores que se estaban usando, pero nunca habíamos profundizado, hecho un estudio mucho más sistemático del color y los usos, ¿sí? Entonces, en este momento para nosotros fue la oportunidad de decir, bueno, profundicemos en esos colores que estamos viendo en las pinturas rupestres. Y profundicemos no solo en el arte rupestre, sino en otras cosas que por ahí estamos viendo que se está usando sustancias colorantes. ¿Sí? Bien. Ah, perdón, volvemos atrás un momentito, Lara. No, solo una cosita para algo que me olvidé decir, muy, muy importante. Nosotras dos trabajamos en el marco de un equipo de trabajo muy grande, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos con otros arqueólogos que trabajan diferentes líneas. Nosotras, por ejemplo, nos focalizamos en las pinturas, también junto con Francisco Bichón, otro arqueólogo que trabaja el arte rupestre, y hay después otros investigadores que trabajan otras líneas, por ejemplo, los huesos que quedaron, las herramientas en piedra, ¿sí? O sea, y nosotros nos complementamos todos juntos para tratar de entender lo que sucedió. Perdón, no me quería olvidar de decir eso que era muy importante. Dale. Lo iba a agregar después, si no, pero está bien. Sí, 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 pero cuando dije, uy, no, no, por favor, me estoy olvidando de todo el equipo de trabajo maravilloso que tenemos. Dale. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué nos interesa el color? Nosotros empezamos a pensar, bueno, tenemos que ver con qué fines se usaron las sustancias colorantes en el pasado. ¿Todas fueron usadas para producir arte rupestre o por ahí se usaron con otros objetivos también? ¿Cómo se relaciona o interviene el color en estas estrategias de comunicación por medios materiales? Nosotros venimos pensando el arte rupestre como una forma de comunicar. Bueno, ¿cómo incide el color en esa forma de comunicación en el pasado? ¿No? Queríamos problematizarlo nuevamente de una forma más explícita. Y todo esto nos va llevando cada vez más a más preguntas. Entonces, nos venimos planteando una serie de interrogantes que estamos tratando de ir abordando poco a poco. Después fue el otro decir, bueno,
Entonces, veíamos estas pinturas, estos colores en las pinturas rupestres. ¿Se aplicó color en otros soportes y objetos móviles más allá de las pinturas? Si bien había algunos indicios, nunca había habido un trabajo sistemático que empezara a trabajar, bueno, ¿se aplicó color en objetos también? Después otra pregunta que nos empezamos a cuestionar y decir es, bueno, tratemos de pensar entonces cuáles eran las recetas y los procedimientos que se usaron para producir estas mezclas pigmentarias, porque también es muy importante para entender, bueno, de dónde traían estos materiales, porque como les decíamos, son paisajes que son kilómetros y kilómetros de distancia, gente que se movía, bueno, ¿de dónde traían todos estos pigmentos, estos colores? ¿Cómo hicieron estas mezclas pigmentarias? ¿Qué requerían para hacerlos y cómo se movían? Entonces, y todo esto también, por supuesto, nos va llevando a cuáles fueron los colores que usaron los habitantes del pasado acá en esta región del centro este de Santa Cruz. Eligieron ciertos colores para algunas imágenes, para algunos objetos en particular y por qué, ¿no? Bueno, cómo pueden ir profundizando poco a poco en toda esta temática de color y empezar a trabajar con estas preguntas, ¿no? Algunas de ellas. Después hay más, pero si no los íbamos a aburrir. Bueno, ahora sigue Lara que les cuenta un poco los avances que tenemos al día de hoy. Bien, bueno, desde que empezamos a plantearnos con más, eh, cuando le empezamos a dedicar más tiempo al estudio del color, en realidad empezaron a surgir varias problemáticas en paralelo y se empezaron a abordar en la medida de lo que fue posible en los últimos 2 o 3 años, para que se den una idea del tiempo. Lo primero que surgió es sobre el arte rupestre, que ya se venía trabajando con las pinturas y relevar el color de esas pinturas, tratar de estandarizar esa identificación y asignación del color. Porque medio que era a ojo de cada uno y a interpretación de cada uno si es rojo, si es rojizo, si es naranja, si es... Entonces, para darle un poquito más de sistematización y de orden y de entendernos entre todos, implementamos el uso de la Munsell Soil Color Chart, que es una carta de color muy utilizada en arqueología, justamente para, para asignar color y poder tener intercomunicación entre todos y entender de qué rojo estamos hablando, de qué amarillo estamos hablando y simplificar un poco. Y a raíz de esto y de todo el trabajo que ya se viene haciendo hace años con las pinturas rupestres y sobre todo el relevamiento fotográfico, teniendo en cuenta que nuestra área de estudio nos queda a casi 2.000 kilómetros de distancia y hay mucha fotografía que ya se hizo y que ya se analizó años atrás, era ver si podemos aprovechar esas imágenes digitales que tenemos, si hay alguna forma de calibrar el color digital para homologarlo a la Munsell o alguna otra escala que nos permita esta estandarización sin tener que volver a visitar los sitios y hacer un relevamiento con la Munsell en mano o con cualquier otra escala o con cualquier otro elemento. Y en ese sentido se planteó este diseño experimental, digamos, para probar si podemos con algún programa digital, ya sea Lightroom o Photoshop, creo que era lo que estábamos barajando, para ver si se pueden hacer esas mediciones. Todavía está pendiente, pero está planteado, digamos, está diseñado en cierta forma. Otro avance, que esto también tiene que ver con el trabajo de Francisco Bichón, es el uso de imágenes satelitales para identificar lo que son las fuentes de las tierras de colores, estos óxidos de hierro, normalmente rojos o amarillos, muy usados para producir pigmento en toda la historia de la humanidad, eh, que estas imágenes satelitales permiten identificar en superficie la distribución de óxidos de hierro desde un escritorio en Buenos Aires, básicamente, y también obviamente algunas ya se identificaron en campo y sabemos que existen y que son así, pero también pensar dónde puede haber nuevas y ver cómo esto se relaciona con los sitios donde están las pinturas rupestres y otros objetos con sustancias colorantes en el área de estudio, pensando que son las posibles fuentes de materia prima donde esta gente fue a buscar pigmentos para después hacer esas pinturas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son los soportes portables o móviles, que son todos estos demás objetos que se pueden transportar y se pueden mover en el espacio junto con la gente,
se inició hace unos años el relevamiento de estas evidencias porque sabíamos por algunas menciones en trabajos que hemos publicado, menciones en las tesis de licenciatura y doctorado de otros integrantes del equipo, también un poco de la charla entre todos, que había otros objetos de este tipo, pero nunca se estudiaron de forma sistemática o nunca hubo un foco en esos objetos. Entonces, este relevamiento tuvo que ver más con lectura de libretas de campo, de estas tesis, de estas publicaciones y de otras, y de bueno, los esquemas de las plantas de los sitios que cuando se hacen excavaciones, para sistematizar un poco qué cosas ya sabíamos que teníamos, qué objetos ya sabíamos que existían en nuestra área de estudio, y empezar a buscarlos en las cajas de materiales y empezar a armar un inventario para después poder estudiarlos de forma ordenada y ver si tienen alguna representación en particular, alguna figura, si tienen líneas abstractas, qué color son, cómo se distribuye el color en superficie. O sea, hacer un estudio más pormenorizado de eso. Después, por ahí algo también que es importante aclarar y porque fue un paso importante para nosotros esto, es que como les decíamos, bueno, trabajamos con un equipo grande de gente y además de este equipo hay gente que viene trabajando en esta región hace más de 30 años. Entonces, había evidencia recolectada hace 30 años o hace 20 años que todavía no había sido bien identificado este uso del color en esos materiales. Entonces, también implicó todo como ese propio relevamiento dentro de las cosas que se habían visto en décadas previas. Ah, les quería contar esa partecita nuestra. Sí, también tiene que ver, obviamente hace 30 años no teníamos toda la tecnología que tenemos hoy para abordar estas problemáticas, entonces por ahí también, no, así se hubieran estudiado, hoy en día es súper interesante retomarlo. Pero sí implicó leer cosas de hace capaz 30 o 40 años. Y esto es un poco un ejemplo de los objetos que fuimos identificando, que estos sí los tenemos en laboratorio, ya los encontramos físicamente, eh, de estas cosas que hace 30 o 40 años fueron apareciendo en la región. Estos son algunos pigmentos así más en forma de materia prima, todavía no sé con qué grado de procesamiento. Eh, bueno, artefactos de molienda, utensilios para aplicar pintura y algunos otros objetos que también tienen pintura, o en principio tienen manchas de pintura, que no sabemos si es intencional o no, que también es parte del proyecto entender la intencionalidad de que aparezcan esos colores. Otro avance importante y más reciente todavía es empezar a estudiar la composición físico-química de estos pigmentos o de los distintos materiales colorantes para hablar en sentido amplio, y que esto nos da más precisión no solamente de qué material pigmentario, o sea, de qué pigmento propiamente dicho están usando, sino también de las recetas, aproximarnos a con qué está mezclado ese pigmento para lograr una pintura o un crayón, y poder aplicarlo ya sea para hacer arte rupestre o en un soporte o en otros objetos quizás orgánicos como cuero y que no logramos ver. Y esto simplemente para identificar, ya se hizo en microscopía de barrido electrónico en análisis de sección transversal para ver un poco la composición del pigmento. Y también espectroscopías Raman. Esto implicó también tender redes y establecer contactos con un montón de profesionales, arqueólogos y químicos, entre ellos Marcela Sepúlveda, Guadalupe Romero Villanueva, Lucía Gutiérrez y María Ana Castro, y también con distintas instituciones, porque por la pertenencia institucional de cada uno de los que participaba, de que nos fue ayudando y guiando en iniciar estos análisis físico-químicos, como el INQUIMADE, que es el Instituto de Química de los Materiales de la UBA, el INGEIS, el Instituto de la Universidad, también fuimos a la Universidad de Lomas de Zamora, y fue como una red grande de cosas que fue necesario generar y mantener para poder avanzar, sobre todo en este tema.
Y por otro lado, también nos ayuda mucho tener en cuenta todo lo que son los registros históricos o los distintos escritos que produjeron los viajeros, ya sean navegantes europeos o también las primeras incursiones desde el Estado argentino, para tener información sobre todo lo que son los soportes más bien orgánicos, como el cuero o las pinturas corporales, y tener registro, aunque no sea de esos miles de años que estamos hablando, sí saber que por ahí en los últimos 200, 300 años, las- los, los materiales colorantes se usaban para pintar los quillangos, que son estos tapados de cuero, para hacer pinturas faciales, para hacer otros objetos de cuero como bolsas, creo que naipes, si no recuerdo mal, y que tal vez eso arqueológicamente no lo podamos encontrar, pero eso no quiere decir que no hayan existido. Entonces es algo importante a tener en cuenta en términos de comunicación por medios materiales, porque muchas veces, por ejemplo, los quillangos tenían dibujos que identificaban familias. Y también algo que se menciona mucho en estas crónicas, en estos escritos, es el uso de los materiales colorantes por otras propiedades más allá de generar el color, que tiene que ver con la protección solar de la piel y como antiséptico. Por ejemplo, se usaba en el proceso de curtido de cueros para justamente como para limpiarlos y que quede un cuero que podés usar después. Que obviamente la consecuencia es que quede de color, que se tiña de color, pero por ahí no necesariamente tiene que ver con generar una imagen. Después algo que también es interesante, que digamos, que es otra línea que se nos abre, venimos en diálogo hace rato en las localidades que trabajamos con algunos referentes de pueblos originarios, de los descendientes, digamos, de estas poblaciones. Algunos de ellos todavía tienen la memoria oral, digamos, viniendo de sus abuelos, ¿no? Y entonces estamos tratando, justo estamos hablando ahora con una de ellas que trabaja también la parte educativa de hacer un taller conjunto, ¿no? Para trabajar en esta recuperación de los diferentes procesos de producción de la pintura y su aplicación en el caso, de, por ejemplo, del conocimiento de ella sobre los cueros de guanaco, ¿no? Sobre estos cueros para hacer las capas. Así que bueno, también es otra línea que estamos viendo si se puede abrir y trabajar conjuntamente. Bueno, ¿y qué es las primeras tendencias o las primeras grandes conclusiones que podemos sacar a partir de estos pocos años de trabajo, pero que fueron muy productivos? Es que vemos una distribución muy amplia de las evidencias que encontramos. Como ven acá, es como que hay un montón, están dispersas por toda nuestra área de estudio, a veces en un mismo sitio, a veces en distintos, pero hay una gran dispersión y que la mayoría de estas evidencias de sustancias colorantes, considerando tanto soportes, estos soportes portables como el arte rupestre, son de los últimos 3.000 años, o sea, del Holoceno tardío, como el último ratito de todos esos miles de años de poblamiento. Entonces, hasta ahora pudimos identificar una paleta de 8 colores a grandes rasgos, esto hablando principalmente de identificación así a ojo desnudo y subjetiva de cada uno, pero tenemos 8 colores. Em, Algunos de ellos, como verán, el rojo es como tiene un uso mucho más generalizado y diverso. Y después, bueno, hay otros que se ven exclusivamente en lo rupestre. Bueno, acá lo que les decía del rojo, como ven, hay, no solamente están en las pinturas rupestres, sino que hay gran diversidad de motivos. Acá tenemos unas manitos, un en pie, unas líneas en zigzag, acá unos trillitos que serían como pisaditas de ave, una gran diversidad de motivos, y también tenemos una gran diversidad de soportes, de estos soportes portables o móviles. Estas son cuentas de collar, acá están los pigmentos, esto es para moler un artefacto moliendo, un molino, y estos son restos óseos, que también están todos teñidos con rojo particularmente.
Claro, lo que estamos viendo es que en este uso, perdón, en el uso del rojo, a ver si, que justamente hay mucha evidencia, o sea, la verdad que es el mundo del rojo, o sea, tenemos también un montón de otros colores, ¿no? Pero el rojo es algo dominante. Y además, o sea, hay muchas evidencias de todas estas etapas, de la producción, de la aplicación y del uso de este color en diversidad de materiales, ¿no? Como todo este rango de cosas. Inclusive algo que a explorar a futuro también, aparentemente, según bibliografía publicada y eso, también está asociado en algunos casos fragmentos en tierros humanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está, perdón, sigo para contando un dato de color. Sí. Sí, también por ahí agregar que es con distinta intencionalidad, porque hay casos como en las pinturas donde se quiso generar una imagen y se dibujó una imagen en particular, y otros casos como quizás en las cuentas de collar, que lo que parece es que como que estaban pintadas de rojo sin hacerle ningún motivo, o lo mismo en este caso. Ujú. Sí, sí, como que por ahí lo importante era embadurnarlo en rojo, pero no generar un diseño específico, ¿no? Con la pintura. Sí, dale. Bien, el naranja también está bastante distribuido y tiene como que tiene una diversidad de usos que no llega a ser la del rojo, pero igual lo vemos presente en etapas de producción, acá también, y en etapas de aplicación, sobre todo en lo que es pintura rupestre, por lo que encontramos hasta ahora. Lo que no quita que también pueda estar vinculado a restos óseos o a entierros humanos, pero por ahora, pinturas nada más. Y bueno, las etapas de producción. Algo similar pasa con el amarillo, que tenemos ejemplos de estos pigmentos así como al natural, separados en sitios arqueológicos, y, y la aplicación en pinturas rupestres. Lo mismo pasa con el negro, que tenemos también ejemplos de producción acá con estos artefactos de molienda y en la aplicación, en motivos también bastante, no solamente en manos, acá hay unos, eh, le llamamos peiniformes, pero es como una escalerita. No sé. Bien, y después hay otros casos donde empezamos a tener como menos evidencia, que es el caso de, por ejemplo, el rosa. No sé si se fijan acá, hay como una línea en zigzag que hace así, de, en rosita, y acá hay como una piedrita rosa que fue encontrada con los pigmentos amarillos que les mostraba hace un rato. Y después tenemos algunos ejemplos que aparecen únicamente como pintura y que no encontramos evidencias de ya sea los pigmentos como materia prima apartada en los sitios o procesados o en los artefactos de molienda, sino que sabemos que están las pinturas, pero no encontramos estas instancias previas y tampoco lo estamos encontrando en otros objetos portables, que son el blanco, el violeta y el verde. Bueno, y ya ahora, yendo ya para cerrar y dejar de dejarlos tranquilos con toda la problemática arqueológica. En realidad, un poco resumiendo, esto justamente lo que les estamos contando es investigaciones focalizadas en el color que arrancaron en este par de años y que queremos profundizar. Entonces, en realidad son como un montón de puertitas que se nos están abriendo y que en realidad cada una de ellas nos abre más y más problemas y más, en realidad, preguntas interesantes, por supuesto, para explorar, ¿no? Entonces, por un lado es el tema de volviendo a esa línea del tiempo que veíamos antes, eh, por ahora pareciera que casi todos los materiales que tenemos localizados son de esos últimos 3000. Una de las preguntas es, ¿qué pasó antes? ¿No es cierto? ¿Podemos recuperar materiales y el uso del color en milenios previos, ¿no? Y después también nos interesa mucho, estamos empezando a evaluar y lo seguiremos evaluando en el próximo tiempo, esto de qué factores por ahí nos están explicando estos colores que estamos observando en los materiales arqueológicos. Y acá la verdad que nos parece que hay un montón de cosas que trabajan conjuntamente y que seguro van a aparecer más temas que vamos a tener que tener en cuenta.
Por supuesto, primero y principal, para nosotros acá está interviniendo estas distintas elecciones humanas que se van dando a lo largo del tiempo y que se vinculan a estos diferentes usos del color que nos parece que se están dando, a diferentes necesidades comunicativas también, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el contexto demográfico de cada uno de los periodos es muy diferente, ¿no? A veces hay más gente, menos gente, a veces es más necesario comunicarse con el vecino o no, a veces es más necesario establecer un límite social o no. ¿Sí? Entonces, hay un montón de necesidades comunicativas que se van estableciendo y que seguramente la producción de la pintura y de las sustancias colorantes fueron variando en relación a esto también. Después, por supuesto, nosotros vamos a tener que trabajar mucho con esto de los problemas de preservación. Claramente hay soportes de estos que estamos diciendo, de estos soportes orgánicos, que en los materiales arqueológicos por ahora no encontramos. Entonces, a fuentes históricas nos dicen que se usó la pintura en estas capas, en la piel, y obviamente esto no lo tenemos al registro nosotros en la parte arqueológica. Entonces, tenemos que empezar a pensar formas originales de decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a esos materiales? Por ahí de forma indirecta, ¿no? Por otros materiales que sí quedaron. Por ejemplo, como estos artefactos de molienda, que sí nos evidencian la producción de las cosas, por más que se haya perdido por ahí parte de los usos que se dieron. Y Sí, también por algo ahí. tenemos, sí, dale, decime. No, algo a agregar en términos de los problemas de preservación y que se me pasó a mencionarlo, es que estos problemas de preservación también pueden estar afectando los colores que registramos hoy en día. Entonces eso por ahí afecta un poco, o no sé si afecta, pero tenemos que tenerlo en cuenta al momento de decir esto es rojo o esto es naranja, bueno, qué tan distinto es y dónde está y en relación a ese espacio, cómo pudo estar afectado por la luz solar, por la lluvia, por, no sé, un nido de pájaro que tiene arriba. Como que son cosas que en términos de preservación tenemos que tener en cuenta. Sí, esa es una línea que tenemos que trabajarla, está en la agenda también, y que, por ejemplo, otras investigaciones arqueológicas han abordado. Por ejemplo, en algunos lugares se generan, por ejemplo, capas de oxalatos encima de las pinturas, encima de las cosas que te alteran los colores también. Entonces, todo eso, para discutir la intencionalidad o no, o la elección de esos colores en particular, las vamos a tener que tener en cuenta. Por supuesto, y otro tema más que vamos a tener que tener en cuenta y seguir trabajando es, bueno, cómo se accedía a estos pigmentos, dónde estaban, podían acceder todo el año a esos pigmentos, a esas tierras de colores o no, o tenían por ahí, no estaban disponibles en determinados momentos del año o en determinados periodos de estos milenios que estamos hablando, ¿no? Y yo, por supuesto, la parte de los conocimientos, ¿no? Porque hay algo que también está en juego, por ejemplo, con el caso del violeta, en otras regiones se ha planteado que el violeta por ahí es producto de la termoalteración de los otros pigmentos que vemos rojos. Entonces, en relación a eso, también hay que pensar en qué medida en determinados momentos por ahí había determinados conocimientos para trabajar de forma termoalterar, ¿no? Alterar por calor estos pigmentos y otros no. O bueno, evaluar en qué medida se aplicaron esas diferentes técnicas a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero bueno, nuevamente, son problemáticas que se nos abren, entonces, nada, queremos seguir trabajando con todo esto de acá en más, así que ojalá que a futuro les podamos seguir contando cosas y avances en relación a estas temáticas. No sé si quieres la última diapo ya, Lara. Bueno, nada, simplemente eso, agradecerles la oportunidad de contarles un poquito del color desde la arqueología. Sí, ahí están nuestros mails, si a alguno le interesa comunicarse. También está un Instagram que es del equipo de trabajo, en realidad es un Instagram que tenemos de comunicación pública de parte de todo el equipo de trabajo y contamos de la arqueología en general de todo el año.